Por lo menos está grabando. Ok. Bueno, parece que sí se puede grabar. Entonces, buenos días a todos. No voy a demorarlos mucho hoy. Simplemente vamos a hablar un poquito sobre campo magnético, como lo necesario para poder ponernos a hacer ejercicios. Básicamente, lo que vamos a revisar hoy está aquí en el capítulo 30 del libro Serway, ¿no? Donde dice fuentes de campo magnético, ¿no? Entonces, si quieren revisar un poco para leer y para estudiar, las cosas que voy a decir están aquí. Lo importante es que los ejercicios que ustedes van a tener que hacer, a los que les dije que iban a tener que exponer en el tablero, van a estar al final de este capítulo, ¿no? Es decir, básicamente lo que quiero que hagan va a ser sobre campo magnético, que es como el tema más importante del último corte. Yo alcanzo a avanzar un poco hoy. El miércoles sí no podemos vernos, pero yo más tarde les dejo de una vez como una lista de ejercicios para que los vayan revisando. ¿Listo? Y en todo caso, la idea es básicamente que revisemos este capítulo 30. ¿Sí? Esto es como lo que quiero hacer en este último corte, pues con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Bueno, hablamos hoy de campo magnético. Entonces, yo utilizo casi siempre cuando doy seminarios virtuales o clases virtuales, yo utilizo una plataforma un programita que se llama Leaks. Este programita básicamente es para hacer artículos científicos, pero en LaTeX, pero también sirve para hacer diapositivas en LaTeX y para hacer presentaciones. Entonces esto es como una interfaz de LaTeX donde uno va escribiendo, ¿cierto? En ese código. De hecho, miren que el código va apareciendo aquí abajo. Sí, uno va escribiendo en el código, en código LaTeX, y él van apareciendo las fórmulas y los resultados directamente aquí, ¿no? Entonces es bastante conveniente. Mm, es útil también que ustedes lo aprendan a utilizar porque con esto ustedes pueden hacer, digamos, diapositivas, si van a presentar algún evento, pósters, un trabajo de grado, un artículo, pero digamos que quede en un formato bastante profesional, ¿no? Además que las revistas actualmente piden que se hagan todas las cosas en LaTeX, entonces es importante que esto lo sepan usar, ¿no? Bueno, campo magnético. La idea es la siguiente, lo empiezo explicando con un ejemplito muy sencillo. Nosotros hasta este punto solamente hemos estado viendo campo eléctrico y por lo general todo lo hemos escrito en términos del campo de una partícula puntual. Entonces lo que teníamos era una carga puntual, digamos que este circulito es una carga puntual, ¿no? Y cualquier distribución de carga, literalmente lo que estábamos haciendo tanto en el campo eléctrico como en el potencial eléctrico, es considerar que las distribuciones continuas de carga arbitrarias son una superposición eh, de diferenciales de carga que son tratadas como cargas puntuales. Cada diferencial de carga, tanto en el potencial eléctrico como en el campo eléctrico, se consideran partículas puntuales. Y entonces básicamente uno usaba el principio de superposición y se ponía a sumar los campos o los potenciales debido a cada diferencial de carga que estaba dentro de la distribución. Uno hacía la suma y al final obtenía algún resultado, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo en clase. En todo caso, uno sabe que una partícula puntual tiene un campo eléctrico que es radial. Entonces, si uno hace un esquemita como del campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico tienen que tener esta forma. Salen de la carga o entran a la carga. Dependiendo de si la carga es positiva o negativa, uno tiene algo de este estilo, ¿no? Es decir, es un campo radial. Ustedes tienen que dibujar líneas que son radios. Digamos, si la carga es positiva, va saliendo, ¿no? Entonces tienen que dibujar líneas que son radios, algo de este estilo. ¿Sí? Y esto es como lo primero que vimos. De hecho, bueno, más o menos en el primer corte nos pusimos a dibujar líneas de campo eléctrico y yo básicamente les decía, esta es la manera de representar un campo eléctrico gráficamente, y bueno, esto ya lo habíamos estudiado. Lo que quiero discutir hoy es
cómo aparece el campo magnético, pero primero se los digo de manera descriptiva y luego sí les doy una fórmula para hacer cálculos específicos de un campo magnético, ¿no? Entonces la cosa es la siguiente, si la partícula está en reposo, quieta, con respecto al observador, uno va a observar únicamente campo eléctrico. Esto es lo único que uno vería, un campo eléctrico, ¿sí? Pero imaginen que ustedes de alguna forma se paran en un sistema de referencia, por ejemplo lo dibujo por aquí, aquí abajito, se ubican en un sistema de referencia inercial, de tal forma que este sistema de referencia se mueve hacia la izquierda, con alguna velocidad constante. Imagínense esto, ¿sí? Entonces ustedes van ahora en un sistema de referencia inercial que se mueve hacia la izquierda, ¿no? Y se quedan observando la carga. Desde este sistema de referencia inercial que se mueve hacia la izquierda, esta carga se vería para nosotros como algo que se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Es simplemente movimiento relativo. Es decir, estos dos movimientos son equivalentes. Que nosotros nos movamos hacia la izquierda con respecto a la carga es equivalente a que la carga se mueva hacia la derecha con respecto a nosotros, ¿sí? Y entonces lo importante aquí es que pasa algo muy curioso. Y es que cuando uno se mueve hacia la izquierda con respecto a la carga, o cuando uno hace que la carga se mueva hacia la derecha, es decir, cuando de alguna forma la carga se empieza a mover en alguna dirección con alguna velocidad, empieza a estas líneas de campo eléctrico que están aquí, primero empiezan este es un problema muy importante, muy famoso de la electrodinámica, que uno hace los cálculos explícitamente. Las líneas de campo eléctrico empiezan a alinearse en dirección perpendicular al movimiento de la carga. Es decir, empezarían a ver que se cierran de esta forma, así. Esto es lo que verían, las líneas de campo eléctrico. Empiezan a alinearse en dirección perpendicular al movimiento de la carga. Entonces supongan que la carga se está moviendo aquí hacia la derecha, ¿no? Si esta es la dirección X, si nosotros decimos esta es la dirección X unitaria, entonces básicamente las líneas empiezan a cerrarse en el plano YZ, las líneas de campo eléctrico. Entre mayor sea la velocidad, más se cierran, más se cierran. Es decir, el campo eléctrico deja de tener una componente en la misma dirección um, de la propagación de la carga. En la misma dirección en la que se está moviendo la carga, no hay campo eléctrico. Desaparece el campo eléctrico. Solamente hay campo en dirección perpendicular al movimiento. Esta es una de las cosas que ocurre cuando uno empieza a ver que una carga se mueva en alguna dirección, ¿sí? Lo otro que ocurre, y es algo muy curioso, es que aparece un nuevo campo. Aparecen más componentes del campo. Aparece un nuevo campo que se comporta de manera distinta porque el campo empieza a darle vueltas en círculos a la carga. Pero es un campo diferente al campo eléctrico. Y entonces, imagínense que esta X que yo pongo acá es un vector que va entrando aquí en la pantalla de sus computadores o de sus dispositivos. Y el circulito que pongo acá, voy a poner aquí abajo, significa que bueno, voy a ponerle un puntico pequeño acá. Significa una flecha saliendo. Aunque no me deja hacer el punto. Así. Una flecha saliendo, ¿sí? Entonces estas dos cosas representan una flecha que entra y una flecha que sale. Es decir, esto es como el equivalente a que yo haga una flechita que tiene una cruz acá, en la parte de atrás de la flecha, ¿cierto? Y la flecha va entrando, así. Entonces, si la veo de frente, veo un circulito, esto que está acá, ¿sí? Y si la veo desde atrás, veo una X, ¿no? Entonces aparece algo curioso y es que además de que el campo eléctrico se cierra, aparece también un nuevo campo o líneas de campo que le dan vueltas a la carga. Miren que va entrando por aquí y va saliendo por acá, da vueltas en círculos, da vueltas en círculos. Es decir, si ustedes vieran esta flechita de frente, esta carga viajando de frente, si la vieran saliendo, lo que verían es esto. Esta es como la carga que va de frente hacia ustedes, ¿sí? Y verían, además del campo eléctrico, verían un campo que le da vueltas alrededor a la carga, de esta manera, ¿sí? Y entonces esto sería lo que verían ustedes, algo que le da vueltas a la carga, en círculos,
y ese círculo es concéntrico con la carga. Entonces esto es algo muy curioso porque lo que me está diciendo es, basta con que yo me cambie de sistema de referencia inercial. Mire, si ustedes están viendo la carga en reposo, solo ven campo eléctrico, pero si por algún motivo empiezan a caminar en alguna dirección, ¿cierto? Y se quedan mirando la carga, el campo empieza a alinearse en dirección perpendicular a ustedes, pero además aparece alrededor de la carga un campo magnético que le da vueltas en círculos, ¿sí? Entonces es algo muy curioso, ¿no? Porque lo que me está diciendo es, solo con cambiar de sistema de referencia inercial, es decir, solo con ver la carga desde distinto punto de vista, yo hago que aparezca un nuevo campo, que de hecho pues llamamos campo magnético, y que le da vueltas a la carga. Eso quiere decir realmente que el campo magnético y el campo eléctrico coexisten, ambos al mismo tiempo. No son cantidades distintas. Lo que pasa es que eh, los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos se estudiaban como fenómenos separados, ¿cierto? Antiguamente, ¿no? Digamos, el magnetismo se conoce desde hace mucho por propiedades de ciertos materiales como el imán, ¿no? Los materiales ferromagnéticos, las piedras imantadas. Digamos, se sabía que, por ejemplo, un imán podía cambiar la dirección de la aguja de una brújula, ¿no? Entonces se sabía que ciertos materiales se movían en presencia de los imanes y a eso se le llamó magnetismo, porque existían ciertas piedras, ciertos materiales ferromagnéticos que podían, digamos, cambiar la dirección de otro material o hacer que dé vueltas, ¿no? Pero digamos, el magnetismo era una cosa que se entendía como un fenómeno separado de los fenómenos eléctricos, que eran, por otro lado, lo que hacía Coulomb, lo que vimos en el primer corte, ¿no? Y ambos fenómenos se consideraban diferentes. Sin embargo, no, realmente no son distintos. Ambos fenómenos son consecuencia de la dinámica de las partículas cargadas eléctricamente. Nosotros en los dos primeros cortes, todas las partículas realmente estaban siempre en reposo, tanto en conductores como en aislantes. Lo que estábamos estudiando era cómo son los campos de partículas en reposo. Y entonces ahí solamente calculábamos campos eléctricos. Pero si uno hace que las partículas se muevan, o uno se mueve con respecto a las partículas, aparece el otro campo, que es el campo magnético. En todo caso, en la actualidad, lo que se entiende es que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son dos, campos que pertenecen a una misma naturaleza, o sea, que están básicamente relacionados a la carga eléctrica, ¿sí? Son dos manifestaciones de la misma naturaleza. No podemos realmente tener campo eléctrico y campo magnético por separado, sino que ambos están en el mismo lugar. Los campos electromagnéticos coexisten simultáneamente. Entonces lo que en realidad existe es un objeto que tiene tres componentes de campo eléctrico y tres componentes de campo magnético. Es decir, en total hay 6 componentes. Y a eso se le denomina campo electromagnético, porque tiene tres componentes de campo eléctrico y tres de campo magnético. ¿Ah? Y siempre en la naturaleza ambos campos coexisten simultáneamente. Lo que pasa es que cuando uno lo ve desde el punto de vista de un sistema en reposo, las componentes de campo magnético se ocultan. Es como lo que ocurre con los hologramas, ¿no? Que si uno los ve desde cierto punto de vista, uno ve solo ciertos grados de libertad, pero usted se cambia de punto de vista y ve otros, ¿no? No quiere decir que los otros no estuvieran ahí o que no existen, simplemente que los estamos viendo desde un punto de vista específico, ¿no? Justamente ahorita, si ustedes están viendo las pantallas de sus dispositivos, ustedes están viendo únicamente el frente de la pantalla. No están viendo la parte de atrás de la pantalla, ni están viendo la información que está detrás de la pantalla, ¿sí o no? Eso no quiere decir que la parte de atrás de la pantalla no exista, ¿sí? De hecho, sí existe, ¿no? Sí existe la parte de atrás de la pantalla. Pero simplemente desde el punto de vista del que ustedes la están observando, pues no la pueden ver. Y lo mismo pasa con esto. Desde el punto de vista de un sistema de referencia inercial en reposo, uno solo puede ver el campo eléctrico, pero basta con cambiarse de sistema de referencia inercial, es decir, por ejemplo, moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, y ustedes harían que aparezca el campo magnético. Es decir, no es que es magia que con moverse hacen que aparezca un campo, no. Simplemente, cuando se cambian de sistema de referencia inercial, pueden ver los otros grados de libertad, los del campo magnético, que permanecían ocultos
cuando estamos en el sistema de referencia en reposo, ¿sí? Y esto que pues les estoy mencionando, evidentemente, es lo que ocurre en un experimento. Es decir, uno puede medirlo de muchas formas. Hay experimentos donde uno puede medir, evidentemente, el campo magnético y puede también medir el campo eléctrico, ¿no? Entonces, no es algo que sea realmente en este punto un misterio, sino que es algo que ya se ha estudiado mucho. La electrodinámica tiene cientos de años de progreso, muchos años de estudio. Mm, y entonces son fenómenos que realmente ya se conocen muy bien. Yo simplemente les estoy diciendo, pues, cómo se entiende actualmente estos fenómenos, qué es lo que se entiende en la actualidad, cómo se interpreta, ¿no? Porque de todas formas la electrodinámica ha ido cambiando, tanto del formalismo matemático que uno utiliza para explicarlo, como de la interpretación física de los fenómenos. Entonces, de todas formas, sí hay una interpretación moderna de estos fenómenos, que es prácticamente lo que yo les estoy diciendo. Porque esto de los cambios de sistemas de referencia inercial vienen es de una teoría que se llama la relatividad especial, ¿no? La relatividad especial modificó el entendimiento de la electrodinámica, que es la teoría de Albert Einstein. Pero no es algo que usualmente se discuta en los textos de electromagnetismo. Es decir, si ustedes miran Serway, en ninguna parte del libro les hablan de esto que les estoy diciendo yo ahorita, en este momento. Ellos van es directamente a hacer el cálculo de campos magnéticos y de fuerzas con campos magnéticos, pero no discuten esto que les acabo de decir. Esto más bien um, se puede ver en un curso de electrodinámica como el libro de Greiner, pero es un curso avanzado, y también en cursos de relatividad especial, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes de entrada sepan qué es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Que sepan de una vez a qué nos referimos con campo magnético, ¿no? Entonces, digamos, hago un resumen aquí. Um, con leaks, pues aparte de que les escribo las cosas importantes aquí, con esto uno puede generar un PDF y también les puedo dejar en el drive que nosotros tenemos, pues el resumen de esta clase, ¿no? Entonces simplemente yo les escribo aquí rápidamente varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, primero, simplemente lo que les acabo de decir, el campo eléctrico y el campo magnético coexisten juntos, ¿cierto? Y son parte de una misma naturaleza. Es decir, ambas vienen de la carga eléctrica, ¿no? Entonces aquí, esto es la carga eléctrica. No se pueden entender por separado realmente. Son simplemente grados de libertad que están todos coexistiendo. Es decir, no es que por una cosa tengo el campo magnético y por un lado tengo el campo magnético, por el otro el campo eléctrico, no. Solamente se tienen campos electromagnéticos realmente, ¿no? Y entonces lo segundo que les escribo aquí es, entonces hay 6 grados de libertad, ¿no? Que simplemente uno lo representa, bueno, hagámoslo acá mismo. De esta forma, ustedes tendrían 3 campos eléctricos, E de X, E de Y y E de Z, que es lo que hemos estado calculando, y B de X, B de Y B de Z, ¿sí? Y estos 6 grados de libertad están asociados a una distribución de carga, ¿no? Asociados a una distribución de carga. Entonces, cuando uno tiene una distribución de carga, realmente no solamente tiene campo eléctrico, sino que tiene campo magnético. Lo que pasa es que si la carga está en reposo, eso significa, si estamos en el sistema de referencia de reposo, las 3 componentes del campo magnético valen 0, ¿sí? Esa es la única particularidad. Si la carga está en reposo, o estamos en el sistema de referencia inercial en donde se ve en reposo,
entonces simplemente uno tiene que estas tres componentes BJ, pues valen 0 las tres, ¿sí? En caso contrario, si la carga se está moviendo, no valen 0, son distintas de 0, ¿no? Entonces, en caso contrario, si la carga se está moviendo, o si la carga se mueve, entonces ustedes tienen que estas componentes del campo magnético no son 0, son diferentes de 0, ¿sí? Listo. Entonces esto es un poquito de, digamos, de la fenomenología de estas partículas cargadas. Bueno, lo otro que debemos hacer, digamos, ahora que entendemos un poquito que existe también el campo magnético, es tratar de hacer cálculos de campos magnéticos, que es muy parecido digamos, a lo que se hace con la ley de Coulomb. Es muy parecido a lo que ya hicimos con el campo eléctrico, ¿no? Es decir, existe una ley para calcular el campo magnético directamente, el vector de campo magnético, es decir, estas tres componentes, ¿sí? De hecho, uno usualmente no pone las tres componentes, sino que uno escribe aquí un vectorcito, ¿no? Uno escribe aquí B igual a estas tres componentes, ¿no? Así como con el campo eléctrico, uno hacía esto, escribía E igual al campo eléctrico, ¿sí? La cosa es que hay que aprender a hacer cálculos de campos magnéticos a partir de cargas en movimiento, ¿no? Entonces hay varias definiciones que hay que hacer para ver cómo se calculan esos campos magnéticos, pero aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Hay tres maneras diferentes de hacer el cálculo de un campo magnético. La primera es directamente con una ley vectorial. El equivalente a la ley de Coulomb del campo eléctrico existe para el campo magnético, pero se llama ley de Biot-Savart, ¿sí? También uno puede hacer algo análogo a la ley de Gauss, ¿sí? El equivalente de la ley de Gauss para el campo eléctrico, en campo magnético se llama la ley de Ampère, ¿sí? Pues muy parecido, es decir, para explotar las simetrías de las distribuciones de carga, ¿sí? Y también se podría hacer con un potencial. En vez de usar el potencial eléctrico, que fue lo último que vimos, se puede hacer algo así como el cálculo de un potencial magnético. Entonces el campo magnético también se puede calcular de tres formas distintas. Y pues lo que alcanzamos a hacer en lo que queda del semestre es eso básicamente. Es en lo que en lo que me voy a enfocar, ¿no? Entonces hay que tener presente que solamente aparece campo magnético si la carga se mueve. Cuando las cargas se mueven, de hecho, se define una cantidad que se llama la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, digamos, lo escribo acá, definición de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es simplemente, se denota con una letra I, ¿sí? Y es simplemente la tasa de cambio de la carga eléctrica. Y entonces se escribe como una derivada con respecto al tiempo de la carga eléctrica, ¿sí? Evidentemente, para que haya corriente eléctrica, la carga se tiene que estar moviendo. Se tiene que estar moviendo, ¿sí? Si no se está moviendo, no hay corriente eléctrica. La corriente vale 0 si la carga está en reposo, porque entonces la carga no cambia en el tiempo, en un punto específico, ¿no? Eh, necesariamente se tiene que estar moviendo. Y esto es algo que uno hace usualmente en los laboratorios de electromagnetismo, ¿cierto? Cuando uno hace circuitos, lo que hace uno es básicamente, vamos, borremos esto aquí. Básicamente, no sé si tienen alguna pregunta. No se salió. Básicamente lo que hace uno es pasar a través de hilos conductores. Lo que hace uno es aplicar una diferencia de potencial. Ustedes cogen, por ejemplo, esta parte del hilo y lo ponen a una fuente de voltaje. Así, ¿no? Digamos que esta es la fuente de voltaje, que puede ser AC o DC, ¿no? Digamos, no hay mucho problema en qué tipo de corriente es. Lo importante es que uno puede conectar en un circuito un alambre conductor, ¿sí? Y ponerlo aquí a una diferencia de voltaje. Acá hay un voltaje, ¿no? En realidad es una diferencia de voltaje. El voltaje cero está conectado a tierra y el voltaje distinto de cero, bueno, es lo que uno aplica realmente.
Si uno pone una diferencia de voltaje en los extremos de un hilo conductor, el hilo conductor es como un cilindro. Nosotros hicimos, digamos, problemitas de campos eléctricos de cilindros, ¿no? Es un cilindrito, pero que tiene un material conductor. Y entonces, lo importante de los materiales conductores es que los electrones se pueden mover libremente por la superficie del material, ¿no? Y entonces existen electrones de valencia en ese material que tienen la libertad de moverse de un lado a otro dentro del material. Si uno aplica una diferencia de potencial aquí, ¿cierto? Entonces las diferencias de potenciales producen campos eléctricos, porque lo último que vimos era la formulita de la diferencia de potencial en términos del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico se puede calcular a partir de una diferencia de potencial y viceversa, ¿sí? Si uno tiene una diferencia de potencial, puede calcular un campo eléctrico. El caso es que aquí aparecería un campo eléctrico dentro del material, líneas de campo eléctrico de este estilo, así, una línea acá, dentro del material, que cogería a las partículas cargadas, por ejemplo los electrones, y las empujaría, ¿sí? Las empuja. Los empuja, digamos, en este caso como los electrones son negativos, tienen carga negativa, los empuja en dirección contraria a la dirección del campo eléctrico. Entonces los electrones realmente se moverían hacia abajo acá, ¿sí? De todas formas, no es eso lo que quiero resaltar. Lo que pasaría es que aparece un flujo de cargas eléctricas moviéndose en este conductor, que es un hilo nada más, ¿no? Un hilo en una dimensión. Sí, los cablecitos que ustedes han visto que se conectan a los circuitos en cualquier parte, ¿no? Un cablecito que tiene como, está recubierto de un material aislante, ¿cierto? Que disipa el calor, que es de colores, amarillo, blanco, ¿sí? Los cables conductores. Sí, el material dentro es un conductor eléctrico que tiene la libertad de que los electrones se muevan en su superficie libremente, y si aplico una diferencia potencial, pues hago que los electrones se muevan dentro de ese material, en alguna dirección, hacia arriba, hacia abajo, bueno, no importa. Lo importante es que la carga eléctrica se va moviendo y va cambiando en el tiempo, y entonces aparece algo que se llama una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica es eso, hacer que las cargas se muevan, ¿sí? Pero realmente uno no tiene una sola carga moviéndose, ni dos, no. Dentro de un material, de nuevo, hay miles de millones de cargas eléctricas. Lo que uno tiene realmente es una nube de carga eléctrica con miles de millones de cargas eléctricas moviéndose en alguna dirección, ¿sí? Entonces no piensen esto como el movimiento de una sola carga, de un solo electrón, porque eso es como una idea equivocada de lo que uno puede observar realmente en un experimento. Nadie puede observar un electrón moviéndose en alguna dirección particular, porque los electrones son partículas cuánticas, y entonces ellas satisfacen un principio que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que me dice básicamente que yo no puedo saber la trayectoria de un electrón. Solo puedo saber la probabilidad de que se encuentre en un punto o en otro, pero nadie puede ver la trayectoria de un electrón, ni de ninguna partícula cuántica, ninguna partícula elemental, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Pues aquí no, pues no, aunque es una manera heurística de decírselos para que más o menos lo entiendan, los electrones se están moviendo de un lado al otro, pero eso tiene, digamos, desde el punto de vista de lo que uno realmente observa experimentalmente, pues es equivocado realmente porque nadie puede ver un electrón moviéndose. Um, pero sí una nube de electrones, una nube que tiene en promedio el número de Avogadro de electrones, ¿cierto? 10 a la 26 electrones, muchos electrones. Lo que realmente deberían entender ustedes es que hay una nube de electrones moviéndose en una dirección y en otra, no tanto un electrón. La nube de electrones, visto desde lo suficientemente lejos, parece una carga continua, una distribución de carga continua que se mueve a lo largo del alambre, ¿sí? Que es lo que realmente uno tiene que entender como la corriente eléctrica. Una nube de electrones moviéndose de un lado al otro, y esa nube vista desde lo suficientemente lejos parece una distribución de carga que representamos con esta Q. Esta Q que está aquí no es, esa Q que está ahí no es la carga de un electrón, ¿no? Es una carga, una distribución de carga en donde hay millones de electrones, que se puede entender como también una carga puntual o una distribución de carga que se va moviendo a lo largo del material, a lo largo del material, ¿no? Entonces, solo cuando uno hace que esas cargas se muevan, aparece una corriente eléctrica, y solo en ese caso empieza a aparecer un campo magnético
que le da vueltas en círculos concéntricos al alambre, ¿no? Entonces, de nuevo, si ustedes miran este alambre de frente, los que lo miran de frente, el alambre se ve así, ¿no? Como un circulito visto de frente. Y dentro hay cargas entrando o saliendo, ¿no? Es decir, ustedes, digamos, puede haber una distribución de carga que está entrando aquí en el alambre, ¿sí? Al entrar esa carga, al moverse dentro de ese alambre, de nuevo aparece un campo magnético alrededor de él, ¿sí? Alrededor de él. Ahorita les digo cuáles son las convenciones. Bueno, en este caso iría saliendo. ¿En qué dirección va el campo magnético? Tiene que respetar algo que se llama la regla de la mano derecha o, digamos, es una convención que viene de los sistemas dextrogiro, pero son solo convenciones, ¿no? En todo caso, aquí la corriente está entrando y entonces uno vería que el campo magnético da vueltas en círculos alrededor de esa corriente. Los círculos son concéntricos con la corriente. Eso significa que el centro del círculo coincide con la corriente, ¿sí? Coincide con la corriente. El centro del círculo coincide con la corriente, ¿sí? Y en este caso, cuando uno ve que la corriente está entrando acá en la pantalla de sus dispositivos, el campo magnético da vueltas en sentido horario. Mientras que en caso contrario, si la corriente fuera saliendo de la pantalla de sus dispositivos, el campo magnético daría vueltas en sentido antihorario, ¿sí? Es una convención que ahorita se las explico un poquito, pero lo importante es esto, ¿no? Que si ustedes no conectan esta fuente de potencial, entonces las cargas en promedio no se mueven. Digamos, estarían en reposo dentro de este conductor y entonces ustedes no observarían campo magnético porque si la carga está en reposo, el campo magnético vale cero. Pero si ustedes ponen una diferencia de potencial a este material conductor, a esta varilla conductora, las cargas empiezan a mover en alguna dirección y en ese caso observarían un campo magnético dando vueltas en círculos alrededor de esa corriente, de manera que esos círculos están centrados en la corriente y respetan la regla de la mano derecha. Esos círculos además se van debilitando. No solamente se ve un círculo, ¿no? Porque aquí yo dibujé un circulito nada más. No, se ven varios círculos. Ustedes van alejándose y van viendo más o menos círculos. Pero digamos, la idea es que los círculos cada vez son más débiles. La intensidad del campo es cada vez más débil en la medida que me alejo. Se ve cada vez más débil. Y es más intenso entre más cerca estoy de la corriente. ¿Sí? Si me hago muy cerca de la corriente se hace muy intenso. Si me hago muy lejos se hace muy débil. Igual que el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico cerca de una carga es muy intenso, pero lejos de la carga es muy débil, ¿no? Lo mismo pasa con el campo magnético. Lo mismo pasa con este campo. Eh, sí, digamos, la idea es que tengan en mente sobre todo esta propiedad de que se necesita que haya una corriente eléctrica. ¿Sí? Si el circuito tiene una corriente eléctrica, aparece un campo magnético alrededor. Si no tiene una corriente eléctrica, entonces no hay campo magnético. Así de sencillo. Y uno puede medir fácilmente cuándo hay y cuándo no. Uno simplemente hace este montaje sencillito en un laboratorio con un circuito, le pone una diferencia, por ejemplo, de 5 voltios y consigue un detector de campo magnético y se pone a mirar encima del alambre si el detector detecta o no detecta nada, ¿sí? Lo que se observa experimentalmente es, de hecho, que aparece un campo magnético solo cuando hay una corriente eléctrica. Entonces, cuando se activa la corriente, aparece un campo magnético. Si uno apaga o desconecta la fuente, deja de aparecer el campo magnético, ¿no? Y de nuevo, eso tiene mucha evidencia experimental. Demasiada evidencia experimental, ¿no? Entonces, es simplemente algo que, digamos, esto es una descripción de lo que se observa en los experimentos, ¿sí? Listo, entonces, esta es la definición de corriente eléctrica, la variación de la carga con respecto al tiempo, y solo cuando hay corriente eléctrica aparece campo magnético. En caso contrario, lo único que uno observaría sería campo eléctrico, ¿sí? Ahora, que haya corriente eléctrica es equivalente a hacer que las partículas tengan una velocidad, ¿no? Que se muevan con una velocidad, que las cargas eléctricas se muevan. Eso es lo que significa que haya corriente eléctrica, ¿no? Entonces, miremos un poquito más cómo se entiende
este campo magnético, es decir, qué dirección tiene. Entonces, vamos a representar los campos magnéticos igual que los campos eléctricos con vectores. Y de nuevo, entonces, la convención es la siguiente. Lo mejor es que lo entiendan de la manera que les voy a decir, ¿no? Ustedes tienen dos posibilidades aquí para una corriente eléctrica. Una posibilidad es que la corriente esté entrando. Entonces, como está entrando, dibujo una X. De nuevo, esto simplemente es el esquema de una flechita. Se las dejo por aquí, ¿no? Está la parte de atrás de la flecha, que es esta X, ¿sí? Y la flecha, por ejemplo, tiene una punta que es esta, ¿cierto? Estas lineecitas que dibujo acá. Entonces, si ustedes ven que la flecha está entrando en la pantalla de sus dispositivos, se vería la X, como esto que dibujé acá, miren. Imagínense que entonces esta X es esta flecha entrando y esta flecha representa pues el flujo de corriente, la corriente entrando, ¿sí? Aquí hay una corriente que entra en un alambre que estoy viéndolo desde frente, desde el frente, ¿no? Lo estoy viendo de frente, ¿sí? Entonces si yo hago esto, lo que observaría es un campo magnético que da vueltas en círculos, pero no en cualquier dirección, ¿sí? Sino que respeta la regla de la mano derecha y entonces lo que vería es que él da vueltas en círculos en sentido horario. Y esto es lo que tienen que tener presente, ¿sí? Esta es la regla de la mano derecha. Si yo veo que la corriente está entrando, si me paro en una posición en donde la corriente está entrando, entonces, desde ese punto de vista, veo que las líneas de campo magnético dan vueltas en círculos, así, pero en sentido horario, o sea, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, como avanzan las manecillas del reloj, ¿no? En caso contrario, si lo que yo tengo es que estoy viendo el alambre de frente, pero de tal forma que veo que la corriente está saliendo del alambre, como yo lo que vería es un puntico saliendo, digamos es el frente de esta flecha, acá, ¿cierto? Lo que vería es un puntico saliendo. En ese caso particular, de nuevo veo un campo magnético que le da vueltas en círculos al alambre, pero vería que el campo magnético ahora da vueltas, pero en sentido antihorario. En sentido antihorario. El sentido antihorario, bueno, esta flechita me quedó mal dibujada aquí. Sería así. El sentido antihorario. El sentido antihorario es el sentido contrario al movimiento de las manecillas de un reloj, ¿cierto? Y entonces, digamos, esto sigue las convenciones estándar de los sistemas dextrogiro. Es lo que se utiliza, de hecho, en América, ¿no? Y en Europa, no en Asia ni en Oceanía. Bueno, en África no estoy seguro qué convención utilizan ellos, pero por lo menos aquí en América las convenciones son estas, las de los sistemas de extrogiro. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, fabrican un tornillo, ¿cierto? Que van a coger con un destornillador. Ustedes fabrican un tornillo, ¿no? Y quieren que el tornillo lo utilizan para unir dos partes de algún material, ¿no? Como cuando van a armar una mesa, ¿sí? Van a armar alguna mesa, o alguna silla, o alguno de esos muebles que son para armarse. Y ustedes saben que para unir dos partes, por ejemplo, dos tablas, tienen que utilizar un tornillo, ¿cierto? Y entonces tienen que hacer que el tornillo entre o salga de algún lugar, ¿no? Entonces el sistema de extrogiro que se utiliza aquí en América me dice que si yo quiero que el tornillo entre, tengo que dar vueltas a ese tornillo en sentido horario, ¿sí o no? No sé si alguna vez han atornillado, desatornillado un tornillo, pero sería el colmo si no lo han hecho, mm, pero todo mundo lo ha hecho, ¿sí? Y el caso es que estos dos esquemas del campo magnético me está diciendo literalmente cuáles son las convenciones en América, ¿no? Porque esas convenciones siguen el flujo del campo magnético, de ahí se tomaron, ¿no? Entonces, si ustedes quieren atornillar un tornillo, miren que la X significa que la flecha va entrando. Entonces, ustedes tendrían que coger con un destornillador y darle vueltas en sentido horario. Y el tornillo entraría, como si estuviera entrando en la dirección de la pantalla, ¿no? Como si quisieran meter un tornillo en esta dirección. Pero si lo que quieren es desatornillar algo,
sacar el tornillo hacia ustedes, miren la dirección de la flecha, apunta hacia ustedes, tendrían que dar vueltas en sentido antihorario, ¿no? Entonces cogen el destornillador y le dan vueltas en sentido antihorario, hasta que desatornille, ¿no? Entonces si un tornillo está muy apretado, porque además está oxidado y lo dejaron mucho tiempo ahí, ¿cierto? No tenía ningún material antioxidante, y ustedes no están seguros de si están atornillando o desatornillando cuando usan el destornillador, pues tienen que acordarse de esta clase, ¿sí? Porque los tornillos en América siguen esta convención de los campos magnéticos, ¿no? Los sistemas de dextrogiro. Si lo van a desatornillar, y eso es lo que deben recordar, si quieren que salga el tornillo, tienen que darle vueltas en sentido antihorario siempre, en América, en cualquier parte, cualquier tuerca, cualquier tornillo que ustedes quieran sacar, desatornillar, tienen que darle vueltas en sentido antihorario, ¿sí? En sentido antihorario. No en sentido horario, sino en sentido antihorario para desatornillar. Cualquier tapa de cualquier recipiente, ¿no? Si van y compran una salsa de tomate y no saben si la están tapando o destapando, porque no saben si la tapa no quiere salir, entonces no saben en qué dirección van. Porque aparte he visto mucha gente con ese problema, ¿no? Tienen que darle vueltas en sentido antihorario. En sentido antihorario, tienen que asegurarse que dan vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, lo importante es que esto es lo mismo que cumple el campo magnético, ¿no? Si el campo magnético aquí está entrando, si va entrando, entonces da vueltas en sentido horario. Y si va saliendo, de donde quiera que sea, en sentido antihorario. Esto le permite a uno saber la dirección del campo magnético en todo momento, ¿sí? Y a esto se le conoce como la regla de la mano derecha. Sí, que bueno, hay gente que lo explica en términos de la mano derecha, pero no es necesario, es mejor recordar esto, ¿no? Cuando entra o sale un tornillo. Y así uno sabe en qué dirección realmente, ¿sí? Va el campo magnético. Entonces, esto me está diciendo la dirección del campo magnético en todo punto. Entonces, los campos magnéticos dan vueltas en círculos concéntricos con la corriente y siguen estas convenciones. Esto es lo que me dice en cada punto, en qué dirección apunta el campo magnético, ¿sí? El campo magnético. Entonces, miren que uno podría asociar un diferencial de... lo hago ahorita en otro dibujito. Uno podría asociar un vector que sale de la carga, ¿sí? De la distribución de corriente y llega al punto donde quiero ver el campo. Por ejemplo, este vector, miren, así, este vector. Digámoslo, voy a cambiar de color. Estoy feo. Peor. Este está mejor. Este vector, de aquí a acá. Este vector sale de la corriente, miren, de la distribución de corriente y llega al punto donde quiero ver el campo, ¿sí? Es decir, este es un vector que va a aparecer todo el tiempo porque es el vector posición del campo, es el que me dice dónde está el campo. Uno se puede preguntar en alguna posición específica, por ejemplo, otra posición sería por acá, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico y cuál es su dirección? Su dirección, ¿sí? Que es lo importante. Evidentemente, el vector posición donde estoy observando el campo es siempre perpendicular al campo. Miren que el campo va en la dirección de este círculo. Y entonces los radios siempre son perpendiculares a la superficie del círculo, ¿no? A la circunferencia del círculo. Como los radios son siempre perpendiculares a la circunferencia del círculo, entonces el campo magnético siempre es perpendicular a este vector R que estoy dibujando acá en morado. ¿Sí? Siempre es perpendicular al vector posición que sale de la corriente y llega al punto donde quiero ver el campo, ¿sí? Y entonces es otra manera de identificar el campo magnético. Porque supongan que ustedes no tienen estos círculos, ¿sí? Es decir, no tienen los esquemas de los circulitos que están acá, que yo hice. Y quieren saber cómo es el campo magnético en algún punto. Entonces quieren saber el campo magnético acá, en este punto que estoy dibujando. ¿Cómo será el campo magnético justo en ese punto? Pues tienen que dibujar una línea que es perpendicular a esta, que este sería un radio, ¿sí o no? Y además
la dirección tiene que ser tal que respete la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, en este caso, como está saliendo, la dirección tiene que ser en sentido antihorario, ¿no? Así. Y acá les permite dibujar las líneas de campo magnético, miren, un vector, ¿sí? Y eso lo pueden hacer en cualquier punto, en cualquier punto. Dibujar un vector que representa el campo magnético en ese punto. Esas líneas evidentemente son tangentes al círculo que representa todo el campo magnético, ¿no? Entonces otra manera de visualizar un campo magnético es esta. Lo tienen que hacer con una línea, un vectorcito que es perpendicular a los radios o al vector posición donde estoy observando el campo magnético y que va dirigido en un sentido que respete la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, si la corriente sale o la estoy viendo salir, el campo magnético da vueltas en sentido antihorario, mientras que si la corriente la estoy viendo entrar, el campo magnético da vueltas en sentido horario, ¿sí? Entonces, otra cosa que ocurre con el campo magnético, por esto lo hago en otro esquema, es el siguiente, ¿no? Entonces, supongan que ustedes tienen ¿sí? un hilo conductor, así, un hilo conductor. Y entonces cogen un pedazo del hilo conductor acá, que es un pedazo diferencial, un diferencial de hilo conductor, de tal forma que ese diferencial de hilo conductor lleva un diferencial de corriente, ¿no? Entonces, usualmente este diferencial de hilo conductor uno le asocia a un diferencial de longitud, el DS que típicamente utilizamos nosotros, ¿sí? El DS. Que es un diferencial de longitud, ¿no? Porque este hilo realmente está en una dimensión. Los hilos son objetos que se consideran de una dimensión. Los alambres conductores que uno utiliza en los laboratorios, uno considera que eso es un hilo en una dimensión, es decir, a uno no le preocupa el área o el volumen de ese hilo, lo considera como una sola dimensión. Y entonces este diferencial tiene una diferencial de longitud, un DS, que transporta corriente, ¿no? Se va moviendo hacia arriba en este caso, ¿sí? Uno de nuevo puede preguntarse cómo es el campo magnético producido por ese diferencial de corriente, ¿sí? Porque es un diferencial de corriente. Uh, Evidentemente pasa lo mismo que hicimos con el campo eléctrico. Un diferencial de corriente produciría un diferencial de campo magnético. Y si uno quiere calcular el campo magnético completo, utiliza el principio de superposición. Suma diferenciales de corriente, empieza a partir esto en diferenciales de corriente, suma los campos magnéticos debido a esos diferenciales de corriente y eso le daría el campo magnético total. Igualito a como se hace con el campo eléctrico, ¿no? Uno primero mira cómo es el campo debido a un diferencial y luego suma todos los diferenciales a lo largo de la distribución, en este caso a lo largo del alambre, ¿no? Entonces uno podría ver cómo es el campo magnético debido a este diferencial de corriente que está contenido en un diferencial de longitud ds. Y lo único que tiene que hacer es, pues, dónde quiere ver el campo magnético, ¿no? Acá, por ejemplo, esta corriente va hacia arriba, ¿no? Uno vería, ¿sí? Así en esta dirección, mire. Uno vería que el campo, por ejemplo, si lo dibujo por acá con un esquemita, uno vería que aquí el campo eléctrico entra, miren, acá. El campo eléctrico entra, por eso dibujo una X, ¿no? Porque el campo eléctrico está entrando acá. Mientras que aquí, en otro punto, por ejemplo por aquí, vería que está saliendo, por aquí. Vería la punta de la flecha acá, perpendicular a la pantalla de sus dispositivos. Por acá entra y por acá sale, porque tiene que respetar la regla de la mano derecha. Y entonces si ustedes lo ven desde atrás, si lo ven desde esta posición, digamos que ustedes se paran y lo miran desde aquí, ¿cierto? Entonces, visto desde el frente, la flecha va entrando y tengo que ver que esto va en sentido horario. Y si va en sentido horario, yo vería que por aquí la flecha entra, la de campo magnético, y por aquí sale. ¿Sí? Es cuestión de perspectiva. Tienen que practicar un poquito, digamos, ver estudiar cómo se ven los campos magnéticos, cómo se ve su dirección, ¿no? Porque aquí lo que yo les estoy diciendo es que si ustedes ven desde aquí el campo magnético, están viendo cómo entra en el alambre y entonces tendrían que ver que el campo magnético da vueltas en círculos alrededor del alambre, pero en sentido horario. Mientras que si lo ven desde acá,
desde donde el campo va a salir, desde donde la corriente va saliendo, tendrían que ver que el campo da vueltas en sentido, pero antihorario, ¿no? Entonces, evidentemente, si me paro aquí, atrás del alambre, veo que está dando vueltas en sentido horario, pero si me paro enfrente del alambre, hacia donde viene la corriente, pues veo que da vueltas en sentido antihorario porque es cuestión de perspectiva, ¿no? Por eso, en medio del hemisferio de la Tierra, en la mitad del hemisferio, donde está América, se sigue la regla de la mano derecha, ¿sí? Mientras que en la otra mitad, la que está enfrente, al otro lado de la Tierra, no se siguen los sistemas dextrogiro, sino levogiro, que sería algo así como una regla de la mano izquierda. Es decir, cuando ustedes bajan una cisterna en un baño, el agua que va bajando en un sentido específico, ¿no? Va entrando en un sentido específico. Ustedes verían que el agua va entrando en sentido horario, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, ¿sí o no? Mientras que si van a Australia, que está al otro lado, o a China, verían que el agua entra en sentido antihorario, ¿sí? Porque están en el otro hemisferio de la Tierra. Por eso allá siguen una convención distinta de hacia dónde entran o salen las cosas, hacia dónde entra o sale un tornillo, de la que seguimos aquí en América, ¿no? Porque evidentemente la dirección depende desde el punto de vista del que uno lo está observando, ¿no? Entonces acá este campo magnético está dando vueltas en círculos. Si lo veo de frente, por donde entra la corriente, lo veo dando vueltas en sentido horario, pero si me paro en el otro lado, lo veo dando vueltas en sentido antihorario, ¿no? Es eso, ¿no? Um, y entonces, si yo quiero mirar el campo magnético en uno de estos puntos, digamos que ustedes lo que tienen que hacer, volvamos al color inicial, lo que tienen que hacer es definir un vector que sale de la distribución de corriente, de la diferencial de corriente, y llega al punto donde quiero ver el campo magnético. Ese vector lo llamamos R, ¿no? Igual que en el campo eléctrico, el vector R, vector posición. Y lo importante realmente de ver aquí es que el campo magnético es perpendicular a ese vector R, ¿cierto? Miren que el campo va entrando en la pantalla del dispositivo, mientras que el vector R está sobre la pantalla. Entonces, obviamente son perpendiculares, ¿no? Pero no solamente es perpendicular el campo magnético no solamente es perpendicular a este vector R, sino también es perpendicular al vector que define el diferencial de corriente, ¿no? Este moradito. Este moradito es un diferencial de corriente que tiene un diferencial de longitud, un ds, pero eso es un vector, miren. Está pintado como un vector, es una flecha. Y ese vector moradito está en el mismo plano de la pantalla de sus dispositivos que ustedes pueden llamar plano XY, ¿sí o no? El plano XY. Tanto el vector morado como el vector rojo, ambos están en el mismo plano, en el plano XY, el de la pantalla de sus dispositivos. En cambio, aquí el campo magnético representado con esta X en principio está entrando en la pantalla, o sea, es perpendicular a la pantalla. Sería la dirección Z, está a lo largo del eje Z, el campo magnético. Entonces el campo magnético está a lo largo del eje Z, mientras que estos dos vectores rojo y morado están en el plano XY. Al estar en el plano XY, el vector rojo y el morado, entonces lo que me está diciendo esto es que el campo magnético es perpendicular tanto al vector posición R, donde quiero ver el campo magnético, que sale de la corriente al punto donde quiero ver el campo, y es perpendicular también al vector que define la dirección de la corriente eléctrica, miren, a estos dos vectores. ¿Sí? Entonces de aquí miramos, digamos, lo anotamos aquí, dirección del campo magnético. Para que quede más claro. Primero, no sé si esto hace un punto, ¿no? Simplemente el vector que podemos definir como un diferencial de campo magnético de esta manera, dB, es perpendicular tanto a R, digamos que voy a llamar R unitario la dirección, ¿no? Lo podemos poner como el vector R también, tanto a R como a ds. Ustedes, ¿qué será R y qué será
que es ADS, ¿no? Entonces, en el esquemita que... perdí. En el esquemita que les estoy dando, ¿sí? En el esquemita que les estoy dando, simplemente R, aunque se me perdió el dibujito, ahora no me sale, ya. R, este vector R que yo escribí acá es el vector rojo, que sale desde la corriente y llega al punto donde quiero ver el campo magnético. Y este DS, vector, es este vectorcito morado, que es un diferencial de longitud que apunta en la dirección de la corriente eléctrica, hacia donde se mueven las cargas, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo acá es que este pequeño diferencial de corriente pues produce un diferencial de campo magnético. Recuerden que los diferenciales uno les pone una D adelante, ¿no? Diferencial de campo magnético, diferencial de longitud, ¿no? O sea, una cantidad pequeña, numéricamente pequeña. No es cero, pero es muy pequeña, ¿sí? El campo magnético diferencial, debido a este diferencial de longitud o de corriente, es perpendicular tanto a R, que es el vector rojo, como a DS, que es el vector moradito, ¿sí? Y esa es una de las propiedades del campo magnético, ¿no? Entonces ya les he mencionado varias, pero esta, digamos, es la que se utiliza para, para calcular para hacer la formulita que me dice cómo calcular campos magnéticos, ¿no? Bueno, hay otra propiedad que es, que es la siguiente. La magnitud, si queremos saber la magnitud de este diferencial de campo magnético, la magnitud del diferencial de campo magnético es inversamente proporcional a este R, pero al cuadrado, ¿sí? O sea, igualito que en el campo eléctrico. Igualito que en el campo eléctrico. Entonces, R es la distancia entre la corriente y el punto donde yo quiero ver el campo magnético, ¿sí? Lo mismo que pasaba en el campo eléctrico, que R era la distancia entre la carga y el punto donde uno quería ver el campo eléctrico. Bueno, el campo magnético, al igual que el campo eléctrico, varía como el inverso del radio al cuadrado. Entonces uno mide esta distancia, la llama R, y el campo magnético depende del inverso de esa R al cuadrado. Sí, eso se llama la ley del cuadrado, ¿no? Que también la cumple los campos gravitacionales, ¿sí? La ley del inverso al cuadrado. Lo importante aquí es que entonces si yo hago que R sea cada vez más grande, para R's cada vez más grandes, el campo es más débil, que era lo que les estaba diciendo ahorita, ¿no? Si yo me alejo de la distribución de corrientes y yo me voy haciendo cada vez más lejos, el campo se va haciendo cada vez más débil porque es proporcional al inverso del radio al cuadrado. Entre más grande sea R, más pequeño es el campo magnético, ¿sí? Esa sería como la segunda propiedad. La tercera, para medir campos magnéticos, es la siguiente. La magnitud, de nuevo, de este dB, es proporcional a la corriente, o sea, a la I que definí antes, ¿sí? O sea, a la magnitud de la corriente. Eso quiere decir, entre más grande sea esa magnitud, entre más corriente haya aquí fluyendo, mayor será el campo magnético en un punto específico. Entonces ustedes se paran en un punto específico, a una distancia específica R, y empiezan a aumentar la corriente que pasa por este hilo. ¿Cómo aumentan la corriente? Aplicándole un potencial cada vez más grande. Entonces, si le aplican un potencial cada vez mayor, empiezan a aumentar el potencial. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4, 5, 6, ¿sí? Como les estaba mostrando en el esquema anterior. Van aumentando el potencial, aumentan el campo eléctrico dentro de este conductor, entonces aumentan la corriente eléctrica, la magnitud de la corriente. Es decir, eso hace que fluyan más electrones en un delta de tiempo, en un instante de tiempo dado. Entonces fluyen más electrones, más carga en el mismo intervalo de tiempo, entonces la corriente aumenta. Al aumentar la corriente, también aumenta el campo magnético, o sea, se hace más intenso. Y ese es otro resultado experimental, ¿no? Ustedes van aumentando la corriente, la van haciendo cada vez más grande, y el campo magnético se hace más intenso, ¿no? Por cierto, aquí siempre es importante mantener las unidades.
saber cuáles son, y entonces las unidades de corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Medidas, que es el que hemos estado utilizando, son unidades de carga, ¿cierto? Las unidades de la carga por las unidades del tiempo, y entonces son coulombs por segundo, pero esto de hecho se le denomina amperios. Entonces, los amperios. Amperios. Así. Estas son las unidades en el Sistema Internacional de Medidas de la corriente eléctrica, los amperios, ¿no? Entonces, la magnitud del campo magnético es proporcional a esta corriente, y entre mayor sea la corriente, o sea, más amperios tenga el hilo conductor, pues mayor va a ser el campo magnético, ¿no? Es eso. Y listo, entonces, de hecho, con estas tres propiedades, que digamos uno las puede observar en un experimento, diga, para observar esas tres propiedades ustedes tienen que tener un detector de campo magnético, que eso es básicamente como una varillita imantada, como un imancito, ¿sí? Que está conectado a un dispositivo que cuando detecta campo magnético, pues el imán produce una corriente superficial, y esa corriente se manda a algún dispositivo que lo detecta, ¿cierto? Como una señal. Lo vuelve una señal digital, por ejemplo, en un osciloscopio, un pulso, ¿no? Entonces ahí aparece el campo magnético. El caso es que uno simplemente empieza a mover esa varillita imantada por todas partes y empieza a darse cuenta de estas cosas, ¿no? Si alejo la varilla, el campo magnético se va haciendo más débil. Si acerco ese detector cada vez más, se hace más fuerte el campo magnético, ¿no? Empiezo a darle vueltas en círculos y me doy cuenta que el campo magnético permanece constante, no cambia de magnitud, mientras yo le dé vueltas en círculos concéntricos con este hilo conductor, ¿no? Entonces el campo magnético permanece constante. Y las direcciones, pues también las puedo ver con esa varillita, ¿no? Veo que es perpendicular siempre al radio, al vector posición donde estoy viendo el campo, y también a la corriente, ¿no? Al vector que representa el diferencial de longitud por el que va pasando la corriente, ¿no? Y esas son las tres propiedades que uno puede verificar en un experimento sencillo con un circuito, ¿no? Estas tres propiedades que están aquí. Bueno, después de tomar muchos datos, es decir, uno con esto podría hacer como una tabla de datos, ¿cierto? Campo magnético versus distancia versus, ¿cierto? Intensidad de corriente versus hacer algo así y ponerse a medir las direcciones, en qué dirección va aquí, en qué dirección va en este otro punto, etcétera, ¿no? Entonces uno se pone a hacer muchas tablitas con esto hasta que obtiene algo así como una fórmula que pueda describir todos los datos que están en esas tablas, porque así funciona, ¿no? Así es que Coulomb obtuvo su ley um, del campo eléctrico, ¿cierto? Así fue como Newton obtuvo su ley de gravitación universal, ¿no? Uno toma muchos datos y luego empieza a buscar relaciones entre esos datos, hasta que logra escribir una fórmula. Y a esa fórmula la llama una ley física. Y es una ley porque es de carácter universal, es decir, si usted repite una y otra vez el mismo experimento, se observa que se cumple siempre la misma ley o la misma fórmula que usted obtuvo, ¿no? O sea, para que adquiera el carácter de ley, tiene que ser universal, tiene que cumplirse en todos los experimentos que usted haga una y otra vez, pero además no puede depender de la posición en la que usted hace el experimento, ¿no? No es que ocurre así en Colombia, pero luego vaya a hacer el mismo experimento en China y ya no obtiene el mismo resultado, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ser universal para que sea ley. Entonces, de aquí aparece algo que se conoce como la ley de Biot-Savart. Y entonces ustedes, esto es lo que sobre todo quería mostrarles hoy, la ley de Biot-Savart, ¿sí? Eso es digamos, lo importante de hoy, porque lo necesitamos para hacer cálculos de campos magnéticos. Es simplemente, digamos, estos dos físicos, Biot y Savart, son dos científicos, ¿sí? Ellos encontraron una ley, um, uno era francés, ¿no? Biot, el otro no estoy seguro dónde es, pero Biot era, es de ¿cómo es? Jean-Baptiste Biot, eh, y el otro era Félix Savart. Pues encontraron la ley que describe cómo calcular campos magnéticos a partir de corrientes eléctricas,
Y eso lo hicieron, pues, como en 1800 algo, ¿no? Mm, Eso fue hace bastante tiempo, sí. Es decir, esto que ustedes ven tan complicado es el conocimiento de hace ya casi 2 siglos, ¿no? Sí, sí tiene, obviamente tiene su complejidad, pero es algo que se hizo hace 2 siglos, ¿no? Entonces tampoco es como para que empiecen a pensar que están en los límites del conocimiento y nunca habían visto algo tan complicado en esta vida. No porque existe hace 200 años, ¿sí? Entonces no están en el límite del conocimiento, esto es como aprender a sumar comparado a las cosas que se hacen actualmente. Entonces sí tiene su complejidad, tiene su lenguaje, hay que entenderlo, pero tienen que entenderlo rápido porque todavía están muy lejos de lo que realmente se sabe hacer en la actualidad, ¿no? Es decir, en este punto las cosas están muy avanzadas, entonces hay que ir más rápido, ¿no? Entonces aquí simplemente digamos, Biot ellos dicen cómo calcular este diferencial de campo magnético a partir de estas tres propiedades que les mencioné. Y bueno, la fórmula de una vez se las pongo completa. La fórmula que hay que utilizar es esta. Primero hay una constante que es μ sub 0 sobre 4pi, pero esto es solo en el sistema internacional de medidas, esta constante que está aquí, ¿sí? De hecho, a este μ sub 0 se le conoce como permeabilidad magnética, y la permeabilidad magnética me dice cómo se polariza el vacío en presencia de un campo magnético externo. De hecho, en este curso uno solamente usa esas constantes y ya le da un valor numérico y listo. Pero uno nunca entra realmente a estudiar la polarización del vacío, porque para eso requieren, primero, después de ver este curso, ver un curso de electrodinámica, que este es un curso de electromagnetismo. Electrodinámica requiere utilizar ecuaciones diferenciales parciales, formalismos matemáticos más avanzados, análisis de Fourier, ¿cierto? Para resolver sistemas más complicados. Y luego uno tiene que ver mecánica cuántica, ¿cierto? Ver mecánica cuántica, que bueno, es una teoría totalmente diferente a las teorías clásicas, son muy distintas a la electrodinámica, porque tiene que ver es con los cálculos de amplitudes de probabilidad, de amplitudes de scattering, es muy diferente la mecánica cuántica a la electrodinámica, ¿no? Y después de eso tienen que ver un curso de relatividad especial, la relatividad de Albert Einstein, que bueno, me dice realmente cuál es la estructura del espacio-tiempo, cómo se entiende realmente el tiempo, y luego ustedes cogen esos tres cursos, electrodinámica, mecánica cuántica, relatividad especial, y forman un híbrido, algo que se llama electrodinámica cuántica, la teoría de Richard Feynman, por la que le dieron el premio Nobel a Richard Feynman, a Schwinger y a Tominaga, la electrodinámica cuántica, ¿sí? Eh, con la electrodinámica cuántica pueden entender por fin qué es eso de la polarización del vacío, ¿no? Entonces no es algo que se entienda en pregrado realmente, sino es algo que toca hacer en posgrado. Y entonces aquí para ustedes esto simplemente es un número, ¿sí? Pero detrás de ese número hay un montón de teoría. Hay un montón de premios Nobel y bueno, un montón de cosas que hay que estudiar, ¿no? Entonces, esta constante es la permeabilidad magnética sobre 4pi y luego si viene la corriente, viene el diferencial de longitud por donde viaja esa corriente y viene algo que es un producto cruz, ¿sí? El producto cruz entre este diferencial de corriente, ¿sí? Por el vector unitario R unitario, que va en la dirección donde yo quiero ver, esta misma dirección de la flecha roja, donde yo quiero ver el campo magnético, es R unitario, no tiene bueno, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero tiene el gorrito acá arriba, ¿no? Entonces R unitario. Y esto está dividido sobre R al cuadrado porque dijimos que el campo es inversamente proporcional a R cuadrado. Y esto que está aquí es la ley de Biot-Savart. Biot-Savart. Todo esto es de carácter vectorial y entonces esta parte aquí hay que saber calcularla. Entonces yo les hago aquí rápidamente unas especificaciones. Simplemente se debe tomar en cuenta lo siguiente. Digamos, son simplemente especificaciones. Primero, la permeabilidad magnética es un numerito que vale 4pi por 10 a la menos, sí, a la menos 7. Y entonces aquí tendrían teslas,
que es la unidad del campo magnético, que por cierto la voy a poner aquí. En el Sistema Internacional de Medidas, las unidades del campo magnético, que no las había puesto, son los teslas, ¿no? Así, T. Y este T es de Tesla. Vamos, Tesla, ¿sí? La T de Tesla, Teslas, que en el Sistema Internacional de Medidas, ¿no? Y a partir de esas unidades de Tesla, uno puede encontrar las unidades de este mu sub 0, ¿no? Simplemente despejando. Quedaría teslas. La otra unidad que quedaría sería metros acá. Y aquí quedaría amperios. Tesla por metro sobre amperio. ¿Sí? Y esas son las unidades de... Mire que es fácil porque ds está en metros y r cuadrado en metro cuadrado. Entonces metro sobre metro cuadrado da metro y lo pasan a multiplicar, que haría Tesla por metro. ¿Sí? R unitario no tiene unidades porque es un vector unitario, es adimensional. Y la I se mide en amperios, entonces pasan a dividir amperios. Y queda mu sub 0 igual a teslas por metro sobre amperio, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio, ¿no? Y entonces uno debe tomar en cuenta que esta constante en el sistema internacional vale esto, pero además debe tomar en cuenta que aquí está apareciendo un producto cruz entre dos vectores. Y entonces este producto cruz, bueno, usualmente uno simplemente utiliza la definición de producto cruz, pero la geométrica. Hay dos formas de hacer un producto cruz, ¿no? O con el determinante o con la definición geométrica, pero en estos problemas de campo magnético, usualmente lo que se hace es usar la definición geométrica. Entonces uno pone aquí la magnitud de ds, no pone la magnitud de R unitario porque R unitario tiene magnitud 1, entonces ¿para qué la pone, no? Y pone el seno del ángulo, aquí, digamos, hace este producto, la magnitud de S por el seno del ángulo, el ángulo entre DS y R, es decir, en este dibujito es este ángulo de aquí. Y miren que DS es la flecha morada, R es la flecha roja, el ángulo entre estos dos vectores es este ángulo que está aquí, el ángulo entre estos dos vectores. Y hay un vector unitario que llamamos N, que es perpendicular a estos dos, y es el que me dice, de hecho, la dirección del campo magnético. Entonces, si DS y R están contenidos en el plano XY, entonces este N que acabo de decir va en dirección Z, porque Z es perpendicular a XY. Es decir, esta dirección N es la dirección del campo magnético. Este vector N es un vector unitario dirigido en la misma dirección del campo magnético. Ese es el que me dice la dirección del campo magnético. ¿Sí? En la misma dirección del campo magnético. Y entonces, pues uno pone formalmente esta formulita y tiene uno que mirar en qué dirección va el campo magnético para hacer los cálculos. Este es el campo para un diferencial. Finalmente, ahora, para una distribución de corriente completa, entonces uno lo que hace finalmente es que esto lo convierte en una integral, ¿no? Entonces esto lo vuelve así, integral. El campo completo es la suma, esto sí es igualito a lo que hacíamos con el campo eléctrico, ¿no? El campo magnético es la suma continua de los diferenciales de campo magnético, ¿no? Miren, esto es lo mismo que hacíamos con el campo eléctrico, ¿sí? Y entonces aquí formalmente uno tiene que poner una integral, y básicamente, bueno, uno la puede poner por aquí, ¿no? Esta corriente puede salir de la integral, de hecho, la puede uno dejar acá afuera, ¿sí? Porque es constante, la corriente no... La corriente, a ver, ¿dónde la dejo? Tan rara que se ve. Es constante, entonces puede salir de la integral. Y entonces lo que realmente uno integra es esta cantidad. ¿Cómo se hace esta integral? Bueno, esto sí no es algo que conviene hacerlo aquí en una clase virtual, es algo que conviene hacerlo ya cuando nos veamos de nuevo en la clase, ¿cierto? Es un poquito más complicado hacerlo con estas herramientas. Bueno, con una tablet sería más fácil, ¿no? El caso es que hay que resolver esta integral. Entonces esto sí es un poco más complicado que lo que se hacía con la ley de Coulomb para los campos eléctricos, pero sí.
no hay manera de evitarlo realmente, ¿sí? Es un poquito más complicado, sobre todo porque ahora aparece este producto cruz en el numerador. En cambio, ustedes recuerdan que en el campo eléctrico no aparecía esto, sino que aparecía un DQ y ya, un DQ, ¿cierto? En cambio, aquí sí aparece algo muy distinto, un producto cruz entre DS y R unitario. Entonces, eso hace que las cosas sean un poquito más complicadas. Estimar campos magnéticos es un poco más complicado que campos eléctricos, de hecho. Entonces, pero pues ni modos, ¿no? Digamos, es la manera en la que funciona esto, ¿no? No hay otra manera de calcularlos, entonces toca... Hay tres maneras, pero las tres son complicadas, ¿no? No es que podemos ahorrarnos esto, porque esto es una ley muy famosa, ¿no? La ley de Biot-Savart. ¿Listo? Y entonces, sí, formalmente hace uno lo siguiente, ¿no? Uno escribe la ley de Biot-Savart, se la memoriza, es esta que está aquí, para un diferencial. Y entonces uno identifica cada cosita que hay acá, ¿no? Cuánto vale la corriente. Estas son constantes que ya sabemos cuánto valen. Uno identifica el ds precisamente qué es. Este diferencial de longitud, exactamente qué es, en qué dirección va. Puede ser un dx en y, un dy en j, ¿cierto? ¿Qué es el ds? Exactamente. En este dibujo, pues parece que tiene una componente a lo largo del eje x y otra a lo largo del eje y. Bueno, digamos, uno tiene que identificar exactamente qué es el ds. Tiene que identificar cuál es la dirección del vector r, dividir sobre r cuadrado, y una vez que tiene construido este diferencial de campo magnético, tiene que integrar, hacer la suma a todos los posibles diferenciales, que es equivalente a que ustedes aquí se ponen a coger pedazos de diferenciales, ¿cierto? En este hilo conductor y van calculando el campo magnético debido a esos diferenciales de corriente. Y luego los suman todos, ¿no? Entonces se ponen a mirar cómo es el campo magnético en este punto debido a todos esos diferenciales. Así, lo mismo que hacíamos con el campo eléctrico. Van mirando. Y luego suman todos, los suman todos. O sea, principio de superposición es lo que es esto, ¿no? Una vez que tienen el principio de superposición, entonces eso es equivalente a hacer una integral, o sea que hay que saber integrar. Porque las integrales, pues, que aparecen aquí, usualmente hay que hacer sustituciones trigonométricas, ¿sí? Usar los métodos del cálculo integral para resolver las integrales que aparezcan aquí, que bueno, pueden llegar a ser un poquito complicadas, pero no tanto, ¿sí? Tampoco es que son integrales hipergeométricas o elípticas, o sí. Son cosas que se pueden resolver analíticamente, o sea que uno puede encontrar una fórmula cerrada. No son integrales, bueno, más adelante en cursos muy avanzados uno se da cuenta que hay muchas integrales que no se pueden evaluar analíticamente, ¿no? Toca con métodos numéricos. Pero las que aparecen aquí se pueden hacer, siempre, ¿sí? Entonces son un poquito complicadas, pero no tanto, ¿no? Y esto entonces es lo más importante de esta clase, este resultado. La ley de Biot-Savart, que es con la que nos vamos a poner a calcular campos magnéticos la próxima semana, ¿sí? Entonces, de todas formas, no esperen tanto a que yo llegue a darles la clase porque ustedes van a tener que pasar al tablero. Entonces, revisan este capítulo 30. Aquí están las cosas que les dije, pero obviamente mucho más resumidas. Pero es bueno que vayan mirando ejemplos. Entonces, como este miércoles no nos vamos a ver, yo les dejo una lista de ejercicios. Yo les digo cuáles ejercicios son importantes de hacer de este capítulo, pero ustedes van mirando estos ejemplitos. Por ejemplo, el ejemplo 31, para que los discutamos en clase y que sea más fácil de entender, ¿no? Que si uno llega directamente a la clase a tratar de entender lo que el profesor está diciendo, es muy difícil entender. Por más que me explique muy bien, no es fácil. En cambio, si ustedes miran antes los ejercicios y tratan de entenderlos, cuando lleguen a la clase pueden resolver dudas. Entonces, acá hay varios ejercicios resueltos. Este 31 es el de una varilla, el campo magnético de una corriente que va a través de una varilla finita, entonces lo miran en algún punto y ahí hacen el cálculo. Yo creo que este de todas formas lo explico en clase para que lo entiendan, pero también está este tipo de problemitas, ¿sí o no? Mire, ahora tienen el equivalente a lo que hicimos con el campo eléctrico, pero con el campo magnético, ¿no? Un anillo, pero ahora no es solo una carga en reposo, sino que hay una corriente dando vueltas en ese anillo. ¿Cómo será el campo magnético? ¿Sí? Entonces sí, es un poquito más complicado. No voy a decir que no, pero yo recomiendo que esto lo miren porque van a tener que explicar esto en el tablero, ¿no? Yo creo que... no, esto de fuerza magnética todavía no. Esto
Sí, no. Como el miércoles no nos vemos, les recomiendo que miren para estudiar el ejemplo 33, todos estos ejemplitos, 31, 32 y 33. Revísenlos y yo la próxima clase pues también llego a discutirlos, pero es mucho mejor si ustedes lo revisan antes. ¿Listo? Y entonces esto es lo que quería decirles hoy. Vamos a dejar este videito aquí. Esperemos que sí quede guardado en alguna parte.